Buenas noches, brindamos una vez más nuestro cordial saludo para todas aquellas personas que a bien voluntariamente han querido integrarse a esto que hemos denominado el gran proyecto de Meditamundi. Hoy, en nuestra tercera lección, estaremos integrando muchos de aquellos aspectos que hemos venido comentando en las dos lecciones anteriores, porque lógicamente que esta lección lleva por nombre cómo meditar en la práctica. Esto significa de que en el día de hoy estaremos dando, digamos, un esclarecimiento sobre cuál es el proceso exacto para poder llegar justamente a la cima o a la cumbre que como objetivo nos hemos trazado en el proyecto, digamos, de desarrollar una meditación interior, una meditación científica o conscientiva en favor de la humana persona. Entonces, hoy estaremos justamente dedicados para poder detallar estos aspectos tan importantes, motivo por el cual se ha desarrollado justamente estas lecciones o estas conferencias a nivel internacional. Antes de poder pasar a este aspecto, queremos decirles lo siguiente: existe un fruto trascendental, sublime, que se otorga a través del proceso de la meditación, porque la verdad es que nosotros debemos de colocarle muchísimo empeño, digamos, a este tipo de trabajos, pero ese empeño tiene que tener un resultado. Todos hacemos algo buscando, digamos, finalmente llegar a un objetivo o al menos cubrir una meta. Y en este caso, de todos los aspectos que hemos mencionado, que se logran a través de la meditación, quisiéramos hablarle de algo muy importante para todos ustedes y para nosotros igualmente, que se llama la libertad creadora. Este es un concepto del gnosticismo universal que cuando se lleva a la práctica deja de ser un concepto y se convierte en una vivencia para quien así lo haya debidamente desarrollado o buscado. Normalmente siempre hemos visto de que la libertad se trata o se congenia cuando yo puedo hacer lo que casi que yo desee o lo que yo quiera sin que nadie me objete, sin que nadie me critique o que me imposibilite poder hacer las cosas que humanamente yo necesito hacer. Entonces, cuando no las puedo hacer en una medida u otra, entonces estimo de que estoy coartado o que no tengo la libertad. Entonces, esas libertades, dado de que el ser humano ha estado, digamos, en épocas siempre, digamos, como tan conflictivas y alguna de ellas incluso hasta beligerante, el término de libertad termina como por convertirse casi como en un tratado que se firma en un documento para establecer unas fronteras y que la persona no se pase de aquí y el otro tampoco de allá. Y ya con esto hemos considerado de que la libertad está trazada o está dicha. En este caso nosotros nos estaríamos refiriendo a una libertad interior, en donde la persona no está dependiendo de sí mismo, de sus preconceptos, no está dependiendo de teorías, no está dependiendo quizás de algunas cosas que él estimaba que eran y que no las ha actualizado en su interior y toda su vida pasó pensando que era tal cual como alguna vez se lo dijeron, pero no medía la tarea de poder encontrar si aquellas cosas que yo conceptuaba eran verdaderamente lo correcto. Entonces, para que pueda haber ese nivel de libertad en mi interior, solo lo puedo lograr siempre en cuando la práctica de meditación la estemos haciendo dentro de la exquisitez que ella exige. No es cualquier tipo de meditación de la que estamos hablando, por eso es que la titulamos meditación científica. Y está asociada esta libertad de la que estamos hablando a la capacidad creadora. Es decir, le llamamos libertad creadora. Porque quien tiene libertad, ¿en qué la va a utilizar? La persona es libre, pero si no tiene, digámoslo así, un control o una educación sobre qué hacer cuando está en libertad, entonces es muy probable que esa libertad se le pueda convertir en otra cosa cuya desorganización recibe el nombre de libertinaje. Para que no nos vaya a ocurrir en ningún momento este tipo de situaciones, entonces entenderé que lo que tenga de libertad o lo que haya logrado de libertad en mi propio interior será para dedicarlo a generar creaciones que me permitan ser cada día un hombre más brillante o una mujer más brillante que el día anterior, y ya lo hemos mencionado en las lecciones anteriores.
Por eso es que estamos diciendo que hoy estamos concatenando todo lo que hemos visto anteriormente para que hoy podamos ir directamente a esta temática. Para poder dejar un poco más claro el gran valor de la libertad creadora, vamos a presentar para ustedes un pequeño clip que quizás nos ayude a acercarnos un poco más, digamos, a esta preciosa joya llamada la libertad creadora. El ser humano no puede vivir con verdadera libertad creadora porque está lleno de miedos. Miedo a la vida, miedo a la muerte, miedo al qué dirán. El hombre y la mujer del siglo XXI generalmente están llenos de odio, de orgullo, de envidia, de codicia, de ira, de lujuria, de amor propio o de celos, etc. Y estos problemas, cada uno de nosotros tiene el deber y la obligación de eliminarlos de su psiquis interior. De lo contrario, seguiremos siendo esclavos de nosotros mismos. Seguiremos presos dentro de todos estos egos que hemos mencionado. Y es imposible que desde esa cárcel hablar de la libertad. La auténtica libertad creadora está adentro de nosotros mismos, no está afuera. Por consiguiente, no se puede encontrar en ninguna latitud del planeta, sino adentro de sí mismos, dentro del propio ser humano. La gnosis nos enseña que cuando el humano alcanza la libertad creadora, eleva prodigiosamente su comprensión sobre la vida y podrá entonces disfrutar equitativamente de la existencia humana. Estimado amigo, si eres un amante de la libertad y buscas la verdad, láncese sin temor en el camino de su propia vida, resuelto a eliminar sus defectos, a ser casto en pensamientos, en palabra y en obra, y ganará el derecho de ser guiado por la conciencia de la vida misma. Bien, observemos que aquí el mensaje nos orienta a que todo aquello que yo esté buscando en mi interior, la naturaleza exterior me favorecerá en esa búsqueda, amparándome con lo que yo estoy buscando y que ella ya posee. Si la persona está buscando una tranquilidad interior, una armonía interior, entonces al estarla buscando, la encontrará en la naturaleza que lo rodea y ella, esa tranquilidad o armonía de la naturaleza, como es conscientiva, encontrará de que hay alguien que está buscando a ella. Entonces, ella colaborará con la persona, llenándola justamente y cubriéndola de ese propósito trascendental. Por eso es que nosotros acá, en nuestros 3 días, al igual que hoy, siempre estaremos dando el consejo de que unas excelentes prácticas de meditación se puedan hacer en la naturaleza, porque la naturaleza compensa a la naturaleza. Es decir, tú eres parte de la naturaleza y si estás buscando ese algo que ella posee, entonces esa búsqueda será premiada a través de la conciencia de la naturaleza misma, llenándote a ti de esa armonía, de esa paz y sobre todo de un equilibrio y una ecuanimidad que lógicamente terminará incluso por prolongar la existencia de la vida biológica. Entonces, esto es algo supremamente importante porque se está logrando es a través de un proceso que llamamos todos y que ese es el propósito por el cual estamos acá, que es la meditación.
Entonces, no se les olvide que como aquí estamos hablando de muchos aspectos y que quizás tienen unos nombres no técnicos, pero que sí forman parte, digamos, de la psicología del gnosticismo universal, cualquier persona que esté interesada en profundizar en alguno de ellos y quizás continuar con estos estudios, pues aquí les estamos dejando este código QR para que la persona que desee en forma voluntaria se pueda inscribir y asistir en una forma presencial, de manera tal que podamos llegar el momento donde la persona pueda oír, tocar y palpar las grandes realidades del mundo sin que otra persona se las tenga que contar, sino que él mismo sea el testigo ocular directo, celular y espiritual de que las cosas son reales, no porque alguien me las mencione, sino porque yo he comprobado en la vida de que es así. Y la gnosis es 100% práctica en este tipo de sentidos. Vamos a pasar a un pequeño mensaje que hemos traído, seleccionado para todos ustedes, y ya estaremos de regreso entonces hablando sobre los 4 pasos para las técnicas de la meditación. Para poder modificar el destino que nos toca vivir cada vez que nacemos, es necesario comprender que no hemos venido a la Tierra para vivir en el fracaso o en la perversidad. Nos han enviado para corregir las malas acciones mediante la transformación y la regeneración. Le invitamos a estudiar la Gnosis, matriz de los conocimientos que iluminan conscientemente el camino de la vida. Bien, entonces en este momento vamos a hacerle un análisis corto, por supuesto, a lo que es el primer paso de la meditación y que recibe el nombre que ustedes están viendo acá en esta lámina, que es el asana. La asana es una palabra que indica una posición cómoda del cuerpo físico. Entonces, puede ser que esta posición cómoda del cuerpo físico la persona la pueda encontrar estando sentado, digamos, en su sillón o en su silla habitual, donde suele sentarse a diario para sus lecturas, para tomar el café, para almorzar, pero se siente cómodo allí. Entonces, si se siente cómodo allí, ese sería, digamos, como la posición de tu asana particular. Pero puede ser que alguien no conozca cuál es la posición, digamos, clave, digamos, de su cuerpo para que haya una comodidad. Entonces, en ese caso, quizás pensaría que la cama y quizás de pronto acostado sea la posición correcta. Entonces, esa sería el asana para esa persona. Nosotros estaríamos comentando de que si hay alguien que necesariamente para poder hacer esta posición corporal necesita cruzar las piernas en posición, en la posición, digamos, del hombre en loto y le queda bien esta forma, o sea, compagina su cuerpo con ella, lo puede hacer. Esa será la asana para esa persona. O quizás nosotros también podríamos decir que alguien podría tender como una especie de tapete en el piso, una cobija o un tapete, de manera tal que se acueste, digamos, directamente en el piso de cúbito dorsal, es decir, mirando hacia arriba, no mirando hacia el piso, sino mirando hacia arriba. Y extenderá sus brazos horizontalmente y las piernas las abrirá para que el cuerpo le quede en la posición de una estrella de 5 puntas. Entonces, estas posiciones son, digamos, como las tradicionales, las cotidianas, que normalmente identifican una asana cuando la persona de meditar se trata. De esta manera significa de que cada quien debe de encontrar, digamos, la posición adecuada. En estas condiciones que estamos hablando, miren ustedes que estamos hablando de que haya una comodidad. Significa con esto que al principio, cuando la persona va a iniciar con estas actividades o estas prácticas, pues necesita de todas maneras buscar esa condición. Pero quiero decirle de que no todo el tiempo necesitaría propiamente, digamos, de una comodidad como la estamos relacionando en este momento. ¿Por qué?
porque la meditación, cuando ella va progresando o se va volviendo habitual en mi vida, la persona se va volviendo, llamémosle así, un poco más experta en estos procesos, haciendo con esto que esa posición tipo asana la puede encontrar incluso estando de pie, como cuando un soldado tiene que quedar vigilante y tiene que pasar toda una noche de pie y casi que hasta descansa estando en esa posición. Entonces, la meditación un poco más avanzada, podría la persona sentarse en un terreno lleno de piedras y que lógicamente le va a incomodar a las piernas, pero que como es una persona que ya ha logrado un pequeño dominio de su cuerpo, comenzando por las asanas que estamos mencionando, hasta que él encuentre que cualquier posición le es favorable para la meditación, entonces esas piedras en el suelo no le van a incomodar. Esas piedras ya no serán un problema para esa persona. Si esa persona quiere meditar y siempre se acostumbró a estar encerrado en su habitación y quizás con un poco de música clásica, no lo está haciendo mal, pero con el tiempo, a través de la práctica, podrá incluso meditar en medio del bullicio más terrible, porque la meditación es un proceso interior que no tiene por qué movérmelo o modificármelo las cosas exteriores. Entonces yo necesito ir teniendo un dominio de eso que se llama la asana para que mi meditación pueda ser efectiva en cualquier lugar. Porque si la persona va, por ejemplo, en un avión y va muy cómodo allí, pero si quiere hacer una meditación y el avión comienza a hacer esas caídas en los vacíos y las personas a gritar asustadas, ¿quién podría pensar de que se va a concentrar en medio de una situación tan crítica que pareciera que causara terror porque la vida pareciera que se pusiera en peligro? Pero incluso en ese tipo de condiciones, en ese tipo de situaciones, es donde se mide a la persona que verdaderamente va teniendo, digamos, como un dominio de su cuerpo para que en esas circunstancias, digamos, un poco más dificultosas, ella aún así, y a pesar de todo, pueda lograr, digamos, una ubicación de su cuerpo físico y una relajación del mismo en ese instante. Eso lo iremos logrando entonces a través del tiempo, a través del espacio y del tiempo, pero siempre y cuando la persona esté haciendo las prácticas. Si no está haciendo la práctica, podrán pasarle 10 años, pero nunca podrá lograr dominar su propio cuerpo físico. Entonces, la asana termina por convertirse prácticamente en un proceso educativo progresivo que requiere de múltiples prácticas para que la persona no diga, me senté y me cansé, esta posición no era, no, sino que donde le correspondió, en una forma espontánea, puede hacer la meditación siempre y cuando, vuelvo a repetir, haya pasado por un proceso que haya educado su cuerpo para cualquier tipo de circunstancias y que la meditación así, aún así, sea muy efectiva. Seguidamente, estaremos viendo que pasamos al trabajo o a la segunda parte de la meditación, que es la que llamaríamos la concentración. La concentración es supremamente trascendental. Todos sabemos que la hemos venido comentando, hablando y dialogando durante estos días anteriores o las lecciones anteriores. Y se entiende, porque así lo hemos explicado, que la concentración es poder fijar los 5 sentidos del cuerpo físico en una sola cosa. Como ya en este momento vamos al proceso de concentración, se aspira a que la persona haya hecho los ejercicios aquellos cuando decíamos que encendiera una vela y se fijara en la llama, siquiera por unos 10 minutos diarios, para que la concentración en ella me fuera aflorando esa capacidad, propiedad normal dentro del cuerpo humano, pero que a veces cuando no la estoy utilizando me deshabitúo, porque normalmente una persona, porque está pensando en algo, piensa que está concentrado, o porque está viendo una película en la televisión, piensa que está concentrado, o porque está escuchando una conversación ajena, ahí sí que todavía más piensa que está súper concentrado escuchando las cosas ajenas y que no le convienen. Entonces, la concentración en estos ejemplos no tiene nada de concentración.
No es eso lo que nosotros estamos buscando acá, porque la concentración provoca o conduce a un silencio interior del cual estábamos hablando ayer y que incluso ese silencio evocaría el sonido como de una especie, digamos, del animal llamado el grillo en mi interior, un sonido natural que sale como producto o lo puedo escuchar como producto de una concentración correctamente bien hecha. Entonces, ¿cómo voy a concentrarme en este proceso de meditación o cuál es el propósito de la concentración como objetivo? Significa de que yo necesito tener una razón para sentarme a meditar. De lo contrario, me quedaré completamente dormido y se perdería el proceso educativo de una meditación dirigida por sí mismo. Entonces, necesito fijar un objetivo que sea el que yo voy a concentrar, sobre el cual me voy a concentrar. Por ejemplo, tienes un problema con la familia, tienes un problema con tu esposa o con tu esposo o con algún hijo o un familiar o un amigo. Entonces, ese sería el motivo por el cual yo diría, ¿cuál es la solución? ¿Cómo puedo solucionar esto? Entonces, ese es el objetivo, ese es el propósito sobre el cual me voy a concentrar y a realizar mi meditación. Entonces, necesito repetir ese objetivo constantemente en mi interior, no separarme de él porque estoy diciendo que me voy a concentrar, pero si a mi alrededor hay otro tipo de pensamientos, me daré cuenta que no estoy concentrado. Si tú tienes algún problema de salud y quieres, sabes que tu problema está, supongamos, en el hígado de nuestro cuerpo, pues entonces vamos a concentrarnos en ese hígado y yo lo voy a visualizar, lo voy a ver y voy a estar concentrado exclusivamente en ese órgano del cuerpo, no en otros. Si me aparecieran otros o otras cosas, me doy cuenta que no estoy concentrado. Si tú tienes la necesidad de un proyecto de trabajo y quieres que ese proyecto poder triunfar en él, que le salga bien lo que tú estás llevando, pues primero que todo tienes que visualizar, digamos que el proyecto que tú tienes, que sea un producto bueno, competente, y voy a concentrarme en ese propósito, de manera tal que yo pueda lograr una confianza en mí mismo y poder, digamos, exponer ante los demás ese plan de trabajo o ese propósito laboral o esa idea que sea competente. Entonces me concentraré en ella y la llevaré, digamos, al trabajo de la meditación. Si yo quisiera poder saber dónde está ese pariente que nunca jamás volví a ver o alguien que se perdió y nunca más lo volvimos a encontrar, entonces yo necesito concentrarme en esa imagen de esa persona hasta donde más lo haya conocido, o si solo tengo el nombre, pues me concentraré en el nombre, pero no me pueden pasar más nombres, no me pueden pasar más personas, porque indicaría que no estoy concentrado. Si la persona en el momento de su concentración le surge otro tipo de pensamiento diferente al propósito por el cual se sentó a meditar, quiere decir, o es el indicativo de que no está concentrado. Tiene que esperar entonces unos instantes para que el proceso de la meditación se pueda hacer efectivo y evidente en el interior de esa humana persona, porque si no, de lo contrario, pues prácticamente estaría como alterando la posibilidad de que la meditación pueda ser objetiva. Que no se nos olvide que hemos dicho que hay necesidad de hacer una limpieza en nuestra psiquis, una limpieza o un orden en nuestra mente y poder seleccionar las cosas que yo hago a diario, porque de lo contrario, esa concentración prácticamente llegaría a hacerse imposible debido a que tengo una cantidad de cosas en mi interior de las cuales yo no conozco, no entiendo, pero yo mismo me las he puesto en mi vida. Entonces, que no olvidemos que el propósito de la concentración me da espacio es a una sola cosa por vez. Si necesito meditar en varias cosas, entonces la dividiré en varios momentos, esa meditación. Pero la concentración es que va dirigida a un solo propósito y para que no haya ambigüedad en la respuesta que voy a encontrar a través de la meditación. Entonces, ya vamos a pasar al segundo punto una vez que hayamos hecho un análisis de este mensaje que hemos seleccionado para todos ustedes.
El término conocerse a sí mismo significa la solvencia moral de aquella persona que conoce, comprende y desintegra sus propios defectos psicológicos, para nunca más equivocarse en su mente, en sus emociones y en sus instintos. Le invitamos a estudiar la gnosis, matriz de los conocimientos que iluminan conscientemente el camino de la vida. Bien, este tercer punto que tiene que ver ya propiamente con el tema de la meditación. Miren ustedes, observen, estimados amigos, que para yo poder llegar a la meditación he necesitado cubrir dos pasos anteriores que en la forma natural del cuerpo humano, eso se hacen en forma muy rápida, porque no hay problema con los dos pasos anteriores. Pero se necesita que yo revise esos pasos para saber si lo estoy haciendo correctamente. Porque es que aquí, llegados a este punto, si no hemos cumplido correctamente con los dos anteriores, entonces me quedará muy difícil poder identificar de que estoy haciendo una meditación correcta. ¿Por qué? Por ejemplo, si la mente continúa hablando, significa de que no le he hecho un apaciguamiento. Y necesito entonces, como decíamos en otro momento, darle una orden a ella para que esté quieta o trancar la respiración por unos instantes para que ella no tenga más esa actividad en mi interior. Pero si durante la concentración, que es el paso anterior, sigo escuchando voces, sigo escuchando situaciones o imágenes o haciendo cosas que no tienen que ver con mi propósito, sería muy difícil que diera el paso de la concentración a la meditación sin antes haber solucionado esto. Para que tú puedas decir, ahora entro en meditación, se necesita que haya existido un apaciguamiento de la mente, porque o si no, entonces ella alteraría en una forma muy drástica el resultado real y objetivo que estamos buscando a través de la meditación. Entonces, este proceso meditativo necesita y exige de que haya una capacidad de sueño que venga a la persona humana que está meditando. Para entrar a la meditación necesita evocar el sueño. Ese sueño que se evoca allí debe colocarme a mí en un punto intermedio en donde no estoy totalmente dormido ni estoy totalmente despierto. Tiene que ser una posición central. Si la persona queda totalmente dormida, se pierde la posibilidad, digamos, de una meditación. Si la persona está totalmente despierta, entonces esto causará de pronto algunas incomodidades en la parte mental de esa persona. ¿Por qué? Porque yo con la meditación estoy buscando un proceso de investigación. Y si esa investigación está la persona totalmente despierta, entonces lo estará haciendo con la mente. Y la mente tergiversará por completo los resultados porque hemos dicho que la mente está más cargada de fantasías que de realidades. Entonces voy a hacer una confusión pensando que lo que la mente me dijo fue lo que yo encontré en la meditación y ahí habría un gran problema. Pero si yo me dejo dormir del todo, entonces el objetivo que logré en la concentración se me perderá. Porque cuando una persona se duerme, excepto si está despierta, entonces pierde el control de lo que a ella le sucede. No sabe dónde va, ni para dónde viene, ni qué le ocurre, solo que dentro de un rato abrirá los ojos. Cuando caiga en cuenta de que abrió los ojos, dirá, me dormí. Observan ustedes que el día de ayer decíamos la gran importancia de que una persona pueda seguirle, hacerle un seguimiento a cómo yo me duermo. Porque ¿cómo sabe una persona que se durmió? Lo sabe en el momento en que abre los ojos. ¿Qué pasaría si una persona se duerme y no vuelve a abrir los ojos? Eso tiene otro nombre. Y los que estén despiertos mirándolo dijeron, se murió. Pero esa persona que sabe sobre el proceso de la asana entenderá claramente que si su cuerpo se está durmiendo, él se está dando cuenta que se está durmiendo.
Y si se duerme del todo y se desdobla, él se está dando cuenta de que eso le está ocurriendo. Lo que normalmente sucede en cualquier persona es que no se da cuenta cuando se durmió. Sencillamente, cuando abre los ojos es que descubre, me dormí, pero cuando abrió los ojos, lo que significa es que si no los vuelve a abrir, nunca jamás supo qué fue lo que le sucedió. Y es como si se hubiera disipado para el cosmos. Y esto no me puede pasar a mí, porque estamos en un proceso de meditación que es una meditación conscientiva, una meditación interior, una meditación de investigación, lo que significa que es una meditación tántrica, porque yo estoy trabajando con las fuerzas que son propias del cuerpo físico. Esta parte o palabra tántrica podríamos a ella hacerle un estudio más amplio del cual invitaríamos a todos ustedes, pero tendríamos que hacerlo en nuestros estudios presenciales para poder hacer, digamos, una clara diferenciación entre un término y otro. Y en este caso, cómo funcionan ese tipo de energías dentro de mi cuerpo. Entonces aquí todavía estamos dejando el código QR para que tú te inscribas en el momento en que así lo requieras o lo desees. Es un acto voluntario, pero siempre lo estamos recordando por la gran necesidad que tenemos en los tiempos que estamos viviendo. Entonces, el proceso meditativo hemos dicho que requiere de un poco de sueño, de manera tal que el sueño se convierte en el tamiz, se convierte en el filtro a través del cual atraviesa la persona que está meditando. Una vez que atraviesa ese sueño que sirve como filtro o como tamiz, se garantiza de que esa meditación entonces va a tener un resultado muy efectivo. Entonces lo atraviesa así, pero me quedo entre despierto y dormido. Estoy casi que percibiendo cuáles son las cosas que ocurran a mi alrededor y estoy descubriendo cuál es el proceso de ensoñación que en ese momento adviene a la humana persona. De esta manera, entonces yo estaría diciendo, ahora estoy verdaderamente en un proceso de meditación y habrá a su alrededor un silencio, porque la mente no hablará más, que eso es algo importante. Su humana persona no estará en condiciones de responder físicamente ante pequeñas alteraciones que hayan por allí. Si yo soy estoy disciplinado en las asanas, puede ser que alguien venga con una pluma a quererme hacer cosquillas en el rostro, pero yo necesito continuar en el proceso que estoy y no dejarme salir de él por cuestiones externas, sencillamente porque sentí que una hormiga se me subió al cuerpo o porque la brisa me hizo dar demasiado frío o porque por eso es que cuando yo voy a hacer la asana debo de buscar un lugar que me brinde un tipo de comodidad mientras estoy iniciando en esto para que no se me vaya a perder la oportunidad que le estoy dedicando a mi vida a hacer el trabajo de la meditación. Entonces, en este tercer paso que llamamos meditación, me estoy integrando en este instante con esas partes que hay en mi interior y que normalmente he desconocido que las puedo tener. En este momento me estoy acercando a aquellos valores o atributos, cualidades que la humana persona lleva en su interior al natural. Ha nacido con ellos, pero la vida mecánica quizás me ha alejado porque no me han hablado de este tipo de cosas. Pero ahora con el proceso de la meditación voy a saber cuáles son esas cualidades, pero también voy a saber dónde están mis defectos, dónde están los problemas que yo tengo, cuáles son los obstáculos que yo mismo me pongo cada día, dónde están esas tristezas, dónde están esas desavenencias. Es decir, descubriré en mi interior a través de esta etapa de la meditación qué es aquello que yo debo de modificar en mi vida para sacar, digamos, lo que no me sirva y multiplicar lo que tenga. De la misma manera, conseguir lo que me haga falta. Entonces estoy logrando aquí, en la parte de la meditación, un equilibrio muy extraordinario, porque hemos dicho que uno de los objetivos en la clase número 2 era conocerse a sí mismo. Y en este caso, esta etapa meditativa me va a permitir, porque es un encuentro conmigo mismo. Me estoy viendo frente a un espejo al cual nunca antes me había asomado
para ver quién soy o cómo soy. Porque lo que yo soy no es lo que otros digan de mí. Lo que yo soy es lo que voy a encontrar en la realidad, en ese anfiteatro que me ofrece la meditación directa, investigativa e interior. Entonces miren ustedes que aquí estamos llegando a un punto supremamente importante, que es que por vez primera me estoy encontrando conmigo mismo. No para alabarme, no para vituperarme, sino sencillamente para conocer quién soy realmente, porque uno normalmente tiene una idea de sí mismo que prácticamente suele ser errónea. Cuando yo tengo una idea de mí mismo, pero voy y la miro en el espejo que me ofrece la meditación, descubro que no era tan bueno como yo creía, o que quizás no era tan malo o tan desalmado como a mí me parecía. Sencillamente somos lo que nosotros verdaderamente llevamos en nuestro interior, no lo que yo estime o calcule o perciba, aunque el pensamiento sea un reflejo de lo que lleve por dentro, pero yo necesito encontrarme con las grandes realidades, no con lo que yo estime o calcule que soy. Entonces, el proceso de la meditación en esta etapa me conduce a unas grandes realidades internas de la humana persona. Como yo he venido con una pregunta específica, con una investigación precisa desde el momento de la concentración, al llegar aquí al paso de la meditación, entonces se me va abriendo digamos, una dimensión interior que me permitirá observar muchísimas cosas trascendentales de mi propia vida. Entonces, en este caso, estaríamos diciendo de que si voy a ese lugar, entonces estaría muy correcta la meditación. Quizás al principio, cuando una persona apenas comienza con esto, en esta etapa número 3 llamada meditación, a lo mejor ve unas luces que antes no había visto, algunos colores, a lo mejor escuche unos sonidos que no son del mundo físico, a lo mejor de pronto pueda percibir digámoslo allí, imágenes inicialmente a lo mejor como un poco como difusas o un poco confusas, pero será la razón o el aliciente de que la persona entienda de que va por buen camino. Es decir, está abriendo la claridad de su imaginación. Es decir, que la clarividencia, como lo mencionamos ayer, está comenzando a actuar en esa persona. La imaginación creadora, que es la clarividencia en el interior de todos nosotros, comienza a servirme de espejo en el cual se refleja el cosmos y en ese momento yo lo estoy observando. ¿Qué hay a mi alrededor? Yo solo quizás vea paredes cuando estoy en la casa, pero cuando estoy en el proceso de la meditación puede ser que observen cosas que físicamente no tienen existencia, pero sí están en esa dimensión propia de la meditación. Entonces veamos que esto es algo trascendental. Justamente para este propósito tenemos algunas preguntas, como por ejemplo la siguiente. Soy un joven de 20 años, duermo bien, como bien, pero genéricamente mi familia es muy débil y yo lo heredé. No tengo fuerzas para el trabajo. Siempre tengo un desgane. ¿De qué manera puedo usar la meditación como complemento para sanar estas dolencias? Fíjense ustedes que al día de hoy la mayor parte de las preguntas se han direccionado hacia la parte de la medicina. Nosotros queremos ser, digamos, responsables con lo que estamos respondiendo aquí y es que de todas maneras siempre estamos advirtiendo, la persona debe de someterse a un tratamiento con un especialista, porque nosotros acá no podríamos, digamos, dar una solución, llamémosle así, de orden médico para cada una de las diferentes enfermedades. Cada persona debe de estar siendo asistida por un especialista en el ramo que le corresponda de acuerdo a la dolencia o de acuerdo a la enfermedad que la persona posea. Lo que sí estamos confirmando o afirmando es que para cualquiera de las dolencias físicas yo la puedo complementar. La asistencia médica que me están dando con la medicina que me están dando, la puedo complementar con el trabajo de la meditación, porque la meditación permitirá que haya, digamos, como una readaptación del cuerpo ante la dolencia o ante el faltante de la salud que en ese momento se encuentre. Motivo por el cual entonces yo voy a hacer un acto de compensación.
que le traerá salud al órgano o al cuerpo que esté enfermo. Entonces, eso sí es lo que nosotros hemos comentado acá, pero la persona de todas maneras debe de continuar con el tratamiento que, digámoslo, físicamente le esté dando su especialista. Entonces, para el caso de esta persona que pregunta sobre estas debilidades, se necesita entonces poder recuperar las fuerzas vitales del cuerpo. Cuando hay demasiadas debilidades es porque la parte vital de la persona posee esa debilidad. Entonces yo necesito ver a qué obedece esa debilidad. Pero daríamos un primer remedio que quizás de pronto sea o no sea conocido por los que nos están escuchando, pero como la pregunta está y nosotros ya estamos frente a ustedes, se necesita de que haya mucha castidad en esa persona. Porque si hay demasiados pensamientos de lujuria o demasiada acción de pornografía, entonces eso debilita en una forma terriblemente a una persona. Eso es como el consumo de algún alucinógeno que debilita terriblemente el cuerpo vital, haciendo con esto que basta con una gripa y tira a la persona a la cama porque ya no tuvo la capacidad de poderlo resistir. Entonces se necesita, antes que un proceso de meditación, un proceso, digamos, donde yo comprenda qué significa la castidad científica y la pueda aplicar, sumándosela a los procesos de meditación que estamos comentando. Casi que con esto estaríamos hablando de que esa persona solucionaría progresivamente, paulatinamente, paso a paso, las debilidades que siente en su cuerpo. Para que esto pueda ser mejor explicado, lo invitamos a esa persona para que se inscriba en nuestros cursos presenciales y poder allí resolver junto con el instructor de turno todas estas inquietudes, porque tenemos justamente este tipo de organización para poder ayudarnos entre todos de esta manera. Entonces sencillamente se inscribe y podrá ampliar la respuesta que aquí le estamos dando en forma sintética. Dice, ¿es posible comunicarme con mis animales para saber cuál es la causa de su comportamiento y si es posible también dañarles a ellos? Estoy profundamente agradecida por esta oportunidad. Bueno, esa es una parte que no corresponde, digamos, a esto de la meditación. Pero de todas maneras, la pregunta fue hecha y fue leída. Entonces daremos una pequeña respuesta. La comunicación que hay con el reino animal depende del despertar de la persona humana. No depende de un ejercicio mental. No depende de una teoría ni de un libro. Depende de que la persona haya despertado su conciencia para poder escuchar el sonido e interpretarlo, aquel sonido que viene de los diferentes reinos, del reino animal, del reino vegetal, del reino mineral, porque el que está despierto tiene esa facultad. Entonces, por eso es que desde ya mismo los estaríamos invitando a la conferencia del día de mañana, que justamente habla sobre el despertar de la conciencia a través de la meditación. En este momento, pues vamos a pasar a un mensaje que, como en otras oportunidades, siempre hemos traído para todos ustedes, pero no se nos olvide que ha sido seleccionado exclusivamente para esta temática que estamos estudiando de la meditación. La meditación es la ciencia que compensa lo exterior con lo interior, lo humano con lo divino, lo finito con lo infinito. La meditación permite encontrar la razón de la vida, la fuente del amor y la paz interior. Le invitamos a estudiar la gnosis, matriz de los conocimientos que iluminan conscientemente el camino de la vida. Bien, en este momento hemos llegado al punto número 4 y llamaríamos nosotros el punto como final de lo que es un proceso correcto de la meditación. Estos 4 puntos que nosotros estamos resumiendo aquí dentro del gnosticismo universal están explicados en una forma más amplia, solo que para esta presentación se hace esta síntesis, pero hay otros pasos más detallados
para que la meditación pueda ser verdaderamente, digamos, efectiva y científica. Si hay alguna persona, por ejemplo, que siguiera exactamente estos 4 pasos que estamos comentando, se garantizaría en forma objetiva un proceso de meditación. Pero si nos olvidamos de alguno de ellos, entonces no hay garantía de que lo que esté obteniendo como resultado sea lo real. Y puede ser que la persona llegue a conclusiones ambiguas. Mucho cuidado con esto, estimados amigos que nos escuchan. Entonces, llegaríamos a la cuarta parte que aquí llamada samadhi o samadhi. En esta parte, esta palabra es la que se asocia directamente a lo que nosotros llamamos el silencio interior, o en otras palabras, digamos, el gran vacío iluminador. En la primera lección estábamos hablando de que el objetivo de la meditación final es poder llegar a esto que se llama el vacío iluminador. Es vacío, ¿por qué? Porque yo allí no encuentro ningún pensamiento, ninguna teoría, ningún temor ni ninguna angustia de la mente humana. La mente la he dejado quieta allá en el segundo paso de la concentración. Allá quedó ella, allá quedó, pero no la tengo aquí en este momento. Entonces, en este momento me encuentro dentro de un gran vacío, limpio, descansado, pulcro, que le provoca a la persona una felicidad interior, le provoca a la persona una tranquilidad, lo llena por completo porque ese vacío está hecho justamente para cubrir las necesidades interiores del ser humano. Y es iluminador porque ese vacío, cuando me proyecta a mí tranquilidad, me proyecta armonía, entonces me permite que salga como por naturaleza, digamos, esa luz interior que ilumina al cosmos e ilumina el interior de una humana persona. Pues entonces se mezcla la luz dentro del vacío. La luz en este caso, nosotros la comparamos, claro, como con la luz de los rayos del sol, y así es. Pero para el propósito individual de la humana persona, esa luz será conocimiento, será sabiduría, será la respuesta exacta y sin equívocos a tu pregunta que realizaste en el proceso de la concentración. Entonces, aquí no hay equivocación. Puede ser que esta respuesta aquí obtenida no sea aceptada en el mundo tridimensional, pero porque es la mente la que no la acepta, porque le parecería que como que no congenia o no forma parte, digamos, de la realidad que está viviendo. Pero hemos dicho que aconsejamos que una persona, por ejemplo, aprenda a pensar con los intuitos del corazón y no con los dictámenes de una mente que hemos dicho que tiene más de fantasiosa en un porcentaje muy elevado que de objetividad. Eso depende de la persona, depende de la educación que yo le he dado, no la que haya recibido en los planteles educativos, sino la educación que yo le he dado a mí mismo, a una mente, a una psiquis, a unos pensamientos, a unos sentidos y a una vida selectiva en donde siempre estoy buscando aquello que me haga crecer, que me haga nutrir internamente para poder, digamos, servir mejor a los demás, como por dar un objetivo del para qué hago este tipo de educación particular. Entonces, el samadhi, para resumirlo, estaríamos diciendo de que es donde se logra, digamos, una alegría que no tiene propiamente una explicación como las alegrías que yo siento aquí en el físico. En el físico yo siento alegrías porque me felicitaron, porque cumplí años, porque triunfé, porque gané, porque por razones en donde mentalmente yo veo que voy bien, entonces siento felicidad. Pero por razones mentales en donde considero que voy mal, entonces no hay felicidad. En el samadhi no existe ni lo uno ni lo otro de lo que estoy comentando a nivel mental. En él sencillamente hay un vacío que está esperando un momento para ser llenado. Entonces la persona llega a un vacío a través de la meditación y en ese momento tiene el derecho de ser llenado con lo que el vacío puede proporcionar, que es el elemento lumínico, el elemento de la sabiduría
o el elemento, digamos, trascendental de una inteligencia superior. Al principio recuerden ustedes que hemos dicho en ese video que vimos sobre la libertad creadora, ahí decía que toda persona que se proponga a buscar, por ejemplo, su conciencia, su despertar, entonces la naturaleza lo beneficiará con la conciencia despierta que ella ya posee, porque hay un humano que lo está buscando. Entonces, si yo estoy buscando ese tipo de valores o tesoros preciosos de la parte interior del ser humano, la naturaleza comienza a beneficiarme, porque voy a comenzar a encontrar en ella lo que yo estoy buscando dentro de mi propia naturaleza interior. Entonces ya he dejado, digamos, de tener que estar buscando afuera y en ese momento estoy buscando adentro, que es el propósito al cual nos conduce la ciencia de la meditación cuando hay una disciplina para ella. Puede ser que la persona hoy lo haga bien, mañana lo haga regular, pasado mañana lo haga mejor, luego vuelve y lo hace bien, luego lo hace un poco más mal, pero lo ideal es que yo tenga una constancia permanente en la actividad de la meditación a nivel diario. Recuerden que siempre hemos hablado, ojalá que hayan 10 minutos, 15 minutos diarios, exactamente a la misma hora, para que la persona pueda tener una disciplina de sí mismo para este tipo de trabajos. Nadie podrá llegar a un proceso auténtico de samadhi si no se ha esforzado en buscarlo. Es decir, a mí no tendría, ¿por qué yo tendría que esperar que a mi vida llegaran las gemas preciosas de la sabiduría cuando yo nunca salí a buscarlas? Esas gemas no podrán llegar porque yo no las estoy buscando. Entonces ellas no pueden llegar a mi vida. A mi vida llegará lo que yo estoy buscando. Ustedes saben que si hay una persona que está buscando hacer el bien, lo podrá hacer. Buscando a quien hacer el servicio, lo podrá hacer. Pero si está buscando también hacer una maldad para hablar mal de otro, pues también lo puede hacer. Y entonces vendrán situaciones a esa persona que le sean propicios para que siga haciendo el mal. Pero si la persona está buscando siempre el bien para los demás, vendrán escenarios que le sirvan para que él pueda desarrollar ese bien que él necesita cultivar. Entonces, la naturaleza exterior junto con la naturaleza interior del ser humano tienen ese tipo de comunicación. Por eso se hace necesario que tú busques en la meditación el elemento cumbre de él, que la meditación debe de conducirme a esa cumbre, que es llamada el samadhi, que es un vacío, es un silencio, en donde solo reina la luz para aquel que la esté buscando. Si no la está buscando, ella no podrá venir a la persona. ¿Por qué? Porque es, digamos, la naturaleza de cómo ella actúa y es lo que nosotros estamos dialogando acá. Quien busca algo en su interior podrá encontrarlo como un auxilio que la naturaleza haga desde afuera en favor del que está aquí adentro. Pero tengo que ponerlo como un propósito para mi vida y entonces ahí estaré encontrando gemas preciosas que no las podría encontrar así me leyera una biblioteca completa y me volviera un completo teórico o por qué no un completo intelectual, pero no podría encontrar este tipo de gemas de las cuales estamos hablando, porque cuando la persona debe de morirse o retirarse de este nivel de existencia, entonces se llevará aquello que haya logrado como gemas preciosas de su interior, pero lo que haya acumulado en su memoria, entonces eso se quedará aquí, porque memoria, memoria es, y solo quedará como registro, excepto que la persona se haya dedicado al despertar de la conciencia y convierta lo que ha aprendido y que está en una simple memoria, lo convierta en algo lumínico a través del proceso meditativo. Mañana estaríamos nuevamente recalcando sobre la gran importancia de cómo es el proceso del despertar, pero que no se nos olvide que existen estos 4 pasos fundamentales para poder llegar a lo que mañana vamos a culminar. Entonces, la cima, la cumbre, vuelvo a repetir, y me disculpan ustedes, pero necesito que quede claridad en esto, es que la cumbre y el propósito fundamental de un proceso de meditación, aparte de poder curar
aparte de poder traer tranquilidad, aparte de poder limpiar mi psiquis, de poder organizar la mente, aparte de ayudarme a solucionar problemas, aparte de poderme revolucionar la dialéctica, de volverme un hombre creativo, aparte de todos los atributos que hemos hablado de ella, incluyendo el de la libertad creadora que hemos comentado hoy, me llevará al despertar de la conciencia. Entonces, la meditación se hace fundamental para estos casos. Tenemos aquí una pregunta que nos dice lo siguiente. ¿Qué pasaría si en medio de la meditación, en su mayor estado, alguien me interrumpe? ¿Puede afectar en algo? Pues si alguien viene a tu habitación o en el lugar donde tú estás y te llama y te toca y fulano, necesito hablar contigo, no va a ocurrir ningún problema físico, no va a ocurrir ningún problema mental ni psicológico, sencillamente queda interrumpido el proceso de la meditación en ese momento. Yo atenderé a la persona y en el momento en que ella se vaya, si yo quiero, reanudo el proceso porque ya lo había tenido dentro de mí. Entonces vuelvo a reanudarlo, pero me tocará que volver a hacer nuevamente los 4 pasos que estoy comentando. Llega un momento en donde estos 4 pasos la persona lo hace en una forma, digamos, tan diestra, con maestría, con muchísima práctica, porque lo ha hecho muchas veces, que lo hace rápidamente. Y el proceso del samadhi es un encuentro prácticamente casi como si fuera inmediato. Pero ojo, que lo estamos hablando es para aquella persona que ha hecho de la meditación el pan diario de consumo permanente, de consumo consecutivo. De lo contrario, no. Una persona que lo hace por vez primera puede ser que en un momento dado pueda llegar al samadhi. Eso no es imposible, pero normalmente no alcanzaría porque no hay en esa persona un adiestramiento para que pueda sostenerse en esto y no valoraría en ese momento la llegada a ese lugar. Entonces se necesita de hacer 1, 2 y 3 veces y múltiples veces esta práctica durante el resto de mi existencia para poder encontrar en ella los grandes frutos que ella, solo ella, me puede entregar. Dice, las gaseosas, las salsas o alimentos demasiado condimentados en algún momento pueden interferir con la meditación. El ayuno ayuda o interfiere en la meditación. Los alimentos que brotan de la tierra directamente son los más adecuados para la vida del ser humano. Todos los otros alimentos que vienen normalmente empacados, que vienen enlatados, pues ya tienen sus condiciones. Aquí no estamos en una clase, digamos, de alimentación, pero como está la pregunta allí presente, entonces nosotros diríamos, todo lo que tú consumas natural, que venga de la tierra, pues sería maravilloso. Y digo natural porque hay veces que hay productos que se hacen en fábrica y el producto dice natural, pero no significa de que haya brotado de la tierra para que vaya directamente a la mesa de la persona. Entonces, no queremos extendernos en esto porque generaríamos conflictos y dudas en las personas que a lo mejor no hayan recibido una orientación o una enseñanza que tenga que ver sobre la calidad de los alimentos. Entonces, no quiero caer en ese error. Sencillamente quiero asegurar con la pregunta que se hace que lo que tú consumas de la tierra, que haya brotado de la tierra en forma natural, será lo mejor para tu vida. Ahora, que si los ayunos pueden ayudar para la meditación, por supuesto que sí. Tendríamos que analizar la persona cómo está haciendo un ayuno, porque recuerden, ayunar no es aguantar hambre, porque si ese concepto lo tengo, estoy haciendo entonces las cosas como no son, y en cambio sí me estoy generando una serie de problemas. Para saber cómo hacer un ayuno correctamente, vamos a pedirle el favor de que se inscriban con este código QR para que haya una persona allí, un instructor que en forma directa y concreta te dé los pasos exactos para hacer un ayuno y que no hayan equívocos, que no hayan fallos. Porque recuerden ustedes, ayunar no es aguantar hambre. Eso es un concepto que no va dentro del proceso del ayuno, cuando no se hace con las técnicas que el ayuno debe de llevar. Una persona dice yo voy a ayunar y deja de comer. Eso lo puede hacer cualquier persona. Pero mi pregunta ¿es lo más beneficioso para él? Seguramente que el cuerpo descansará,
pero estaríamos procurando buscar todas las alternativas que el ayuno le pueda proporcionar a una humana persona. Es decir, ponderar, aumentar, digamos, los resultados de un ayuno se hace necesario para ello, entonces poder que una persona nos explique correctamente en qué consiste. Entonces los invitamos a que nos inscribamos para que podamos participar nuevamente, como lo hemos dicho todo el tiempo, de los cursos presenciales y podamos entonces nosotros ser directos en la práctica que estamos comentando o ofreciendo en este momento. Dice, cuando se medita acostados es necesario tener en cuenta la ubicación de los puntos cardinales. Es probable que sí. Cuando ya la meditación forma parte, digamos, de un proceso científico en la persona, entonces esa persona buscará la ayuda de los puntos cardinales. En este caso, comentaríamos que la cabeza ojalá estuviese al oriente, porque por el oriente sale el sol. Y ese nacimiento que él hace cada día, sería interesante que fuera también el nacimiento que se haga cada día en el interior de la humana persona. Pero luego hablaríamos de que los puntos cardinales, en ese caso, no es que yo los vaya a obviar, pero que cuando yo necesito meditar, lo voy a hacer en el punto donde esté. Y si yo estoy en una oficina trabajando, pero en ese instante tengo la urgente necesidad de cerrar un poco los ojos y preguntarle a esa parte espiritual interna, ¿qué hago que tengo tal problema? Entonces, no tengo forma de buscar ese punto cardinal del oriente porque estoy con más gente. Entonces, esto es como, por ejemplo, cuando yo estoy por allí solo y que puedo poner condiciones, pero en los lugares donde yo necesite el resultado automático de la meditación, pues no podría poner tantas condiciones, sino sencillamente la práctica que yo haya hecho en otros momentos la voy a hacer aquí, en un lugar donde las condiciones son prácticamente como mínimas, pero los resultados serán efectivos, siempre y cuando yo haya hecho de la meditación una práctica diaria, como hemos dicho, el pan de cada día. Dice así, se debe meditar por varios días concentrado en una sola cosa hasta obtener la respuesta solo una vez con un tema. La respuesta es sí, pero con la plena seguridad de que en la primera meditación ya la persona obtuvo la respuesta. Entonces yo seguiré haciendo una segunda meditación intentando entonces sacar la respuesta que yo obtuve, llevarla a la comprensión, llevarla al mundo de la palabra, traerla aquí al mundo tridimensional para dar a entender, entonces debo de hacer tal cosa. Fulano de tal no se escondió, él está viviendo en tal lugar. Estoy dando ejemplos de resultados de acuerdo al propósito de tu meditación, porque la persona diría, ve, hoy me siento mejor del hígado. ¿Por qué? Esa fue la respuesta. Entonces, miren que si yo estoy buscando, por ejemplo, que un órgano se cure, ¿cómo yo voy a saber si funciona o no funciona? Porque lógicamente voy a ver una mejoría o voy a ver al menos una tranquilidad psíquica en mi interior en donde me da un acto de comprensión de que debo de darle tiempo al tiempo para que el órgano se pueda curar. Entonces, como la pregunta habla que si debo de hacer varias meditaciones con un solo propósito, es probable que sea necesario. Pero de la manera en que la estamos diciendo. En la primera tú encuentras la respuesta, pero en la segunda es para saber cuál fue esa respuesta que en mi interior está y necesito sacarla hacia afuera. Esto lo enseñaron los antiguos griegos, incluso a través de Platón, cuando él y de Sócrates, cuando ellos hablaban sobre la ciencia de la mayéutica, que era sacar de su interior las mejores ideas, es decir, que naciera la luz del interior, era que lo que yo tuviera en mi interior lo pudiera expresar con la palabra y traerlo como resultado de esa meditación trascendental. Dice, por último espacio aquí, si quiero meditar solo o para relajarnos o encontrar paz interior, ¿en qué nos concentramos? Debe de concentrarse en su corazón, introducirse dentro de él, sentir los latidos del corazón que son la máxima armonía que yo puedo lograr o puedo encontrar en mi propio interior. Entonces, no tengo propiamente una pregunta, una inquietud, sencillamente quiero hacer un proceso de meditación, pero que me enriquezca. Entonces, mi objetivo será, en ese caso, en el momento de la concentración, ubicarme en el corazón.
El día de ayer estuvimos dando un ejercicio que hoy lo volvemos a recordar. Cuando tú vayas a la cama, cuando tú te vayas a acostar, entonces hace movimientos de los brazos, los pone oscilantes, luego movimientos de las piernas, flexionándolas al natural, luego inclinación del tronco hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados. Esto puede hacerlo sentado o de pie, dependiendo de la persona y de su condición, y le hace, digamos, unos ejercicios que estén acompañados de profunda oxigenación. Esto lo hará por un periodo de 10 minutos. Después de esto, entonces ya entrará a acostarse y se concentrará, incluso como la pregunta lo hace o lo solicita, se concentrará en el entrecejo y con los ojos cerrados virará, moverá los ojos como si estuviera mirando acá para que haya un efecto de concentración. Y allí lo primero que va a ver es como una luz que ella lentamente va creciendo. Esto le permitirá a la persona posteriormente refugiarse en el corazón, que será, digamos, la meditación más deliciosa, más musical y más exquisita que se pueda lograr. Bien, hemos llegado al final de esta emisión. Les agradecemos muchísimo a todos ustedes por habernos acompañado y esperamos que podamos encontrarnos el día de mañana porque estaremos culminando este ciclo llamado Meditamundi en favor de que yo pueda encontrarme a mí mismo, de que pueda conocerme a mí mismo. Vamos a darle entonces esa inscripción a este QR de manera tal que el estudio pueda continuar, porque es lo que vamos a invitar el día de mañana para un taller específico, vivo y en directo de meditación, de todo lo que hemos hablado en vivo y en directo, para que tú asistas a un lugar y puedas comprobar lo que aquí hemos dialogado. Que tengan todos ustedes una feliz noche.